Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra clase. Quiero que nos centremos ya en el tema de las marcas, que es algo en lo cual hemos insistido en toda esta introducción. Quiero que analicemos a la luz de las Sagradas Escrituras qué es lo mínimo que una asamblea que se llame cristiana debe poseer para ser considerada no iglesia saludable, sino iglesia de Cristo. Es decir, no una sinagoga de Satanás, sino una iglesia de Cristo. Recuerden que para que las cosas sean lo que son, necesitan tener ciertas características o cualidades que son esenciales o inherentes, ¿verdad? Por ejemplo, para que una casa sea una casa, ¿qué se necesita? Bueno, debe tener base o, bueno, hoy día en la construcción que se usa de prefabricado y eso sí se necesitan. Sí, tienen que tener unas bases, ¿verdad? ¿Qué más necesita tener una casa para que sea casa y no otra cosa? Sí, ya lo mencionaron. ¿Qué más? Debe tener techo, ¿cierto? Debe tener puerta. Si no tiene eso, pues será otra cosa, ¿verdad? Así que las cosas son lo que son de acuerdo a las características o esencia o naturaleza inherente que las identifican. Hay cuestiones, por ejemplo, una mesa tiene características muy particulares que le hacen mesa y no una silla, y no una casa. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia. Para que una iglesia sea iglesia, necesita tener aquellas características o cualidades que son inherentes a la naturaleza misma de la iglesia. Es decir, para ser iglesia debe tener la naturaleza de iglesia. Pero, como yo les dije antes, el término eclesía puede significar una asamblea, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver es cuáles son las marcas mínimas fundamentales que debe tener una asamblea de personas que se reúnen en el nombre de Cristo para que realmente sean iglesia de Cristo. Que si no las tienen, todas no pueden ser consideradas iglesia de Cristo. Y este es un tema muy fundamental. Es un tema tan fundamental que la iglesia cristiana en la época patrística, hablo del siglo II, siglo III y siglo IV, a causa del surgimiento de herejías, ya desde el siglo II empiezan a surgir líderes eclesiásticos que están promulgando doctrinas que son contrarias a la doctrina apostólica. Recordamos Arrio, que fue uno de los principales, ¿no? Con su negación de la divinidad y eternidad de Cristo. Entonces los padres apostólicos se vieron en la obligación de redactar algunos credos o confesiones breves a través de las cuales se afirmaba y reafirmaba cuál era la fe bíblica. Uno de esos credos, que es conocido como el credo apostólico, y también el credo niceno-constantinopolitano. Lo dije, credo niceno-constantinopolitano. Estos credos, una de sus funciones fue preservar el conocimiento bíblico de cuál es la iglesia de Cristo, con el fin de distinguirla de las sectas y los grupos heterodoxos que estaban surgiendo en esos siglos. Y el credo, hablando sobre la iglesia, nos da tres marcas que deben identificarla. El credo dice que la iglesia es una, bueno, no tres marcas, 4 marcas. Es una, ¿es qué más? ¿No conocen aquí los credos?
Grave, ¿no? Santa. ¿Cómo puede ser uno cristiano sin conocer los dos? Ok, bien. La iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Eso fue lo que los padres de la iglesia consideraron que eran como las marcas mínimas que debían identificar a la iglesia de Cristo. Repito, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Pero esta iglesia que se corrompe en todo el transcurso del oscurantismo de la Edad Media, se vuelve una iglesia apóstata, pero ellos continuaban insistiendo en los 4 aspectos, que es una, santa, católica y apostólica. Cuando el Espíritu Santo da el gran avivamiento de la reforma evangélica en el siglo XVI, por medio de los reformadores, ellos enfrentan una lucha y un conflicto con el catolicismo romano. El catolicismo les decía: ustedes no forman parte de la iglesia de Cristo, porque ustedes han roto, han fraccionado a la iglesia que debe ser una, santa, católica, o sea, universal y apostólica. De tal manera que los reformadores se ponen en esta responsabilidad de, a la luz de la Biblia, encontrar cuáles son las marcas mínimas que debe identificar a una iglesia de Cristo, y si ellos tenían esas marcas o esas marcas le correspondían al catolicismo. Es así que Lutero, estudiando la Biblia, llega a la conclusión que las marcas mínimas que deben identificar a una iglesia verdadera son 2. Y estas marcas son la predicación pura y fiel de la palabra, y por el otro lado la administración de los sacramentos. En la teología reformada o calvinista se continuó estudiando más el tema de ¿qué debe ser lo mínimo que haya? Que si no está eso, allí no hay iglesia de Cristo. Y la conclusión a la cual la teología reformada llega es que 3 son estos sacramentos. 3 son estas marcas. Una, la predicación fiel y pura de la Biblia. 2, la administración correcta de los sacramentos. Y 3, el ejercicio fiel de la disciplina eclesiástica. Que si una iglesia no tenía una predicación fiel de la Biblia, entonces eso no era iglesia. Que si no tenía o practicaba bíblicamente las ordenanzas o sacramentos, no era iglesia de Cristo. Que si no tenía la disciplina, entonces no era iglesia de Cristo. Y personalmente esa es mi convicción. Estas son las 3 cosas mínimas que son inherentes a la naturaleza de la iglesia. Si no están, entonces allí puede que haya un club cristiano, ¿cierto? Hay unos grupos que surgieron en el siglo XX, los cuales se autodenominan gran comisionistas. Por ejemplo, la cruzada estudiantil y profesional, creo que se le llama Campus Crusade. No, la que es mundial. Sí. Ellos son un grupo, como especie de un club, que se autodenominan a sí mismo gran comisionistas. Es decir, ellos dicen: la única misión nuestra es predicar el evangelio. No es celebrar sacramentos, no es tener organizaciones eclesiásticas. Bueno, no digo que sean una secta, pero por lo menos sí puedo decir, no son una iglesia, porque no tienen las mínimas marcas que la Biblia da. ¿Listo?
deseo que repasemos un poco en qué consisten estas tres marcas que deben identificar a una iglesia verdadera. La primera marca que la Biblia da es la predicación verdadera de la palabra. ¿En qué consiste eso? Recordemos que en el siglo XVI y XVII, en el tiempo de la Reforma Evangélica, el catolicismo decía que ellos eran la iglesia de Cristo. Pero cuando nosotros vemos la predicación o lo que ellos tenían, que se llamaba así, distaba mucho de ser una predicación fiel y pura de lo que la Biblia dice. Más bien eran homilías basadas en los credos, en los catecismos y en ciertas necesidades particulares que la iglesia tenía. Y los reformadores decían, no, si no hay una predicación fiel y pura de la Biblia, entonces no hay predicación. Y siendo que una de las misiones principales que Dios le ha dado a la iglesia es la predicación fiel del Evangelio, si no existe eso, entonces no hay iglesia. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿en qué consiste la predicación fiel y pura de la Biblia? Bueno, si ustedes ven, Dios quiera que no, pero si ustedes ven el canal Enlace, ¿quiénes lo ven aquí? Lo expulsamos. No. El hermano Tomás. Sí. Tomás el incrédulo, ¿no? Si ustedes ven ese canal y escuchan las predicaciones que se dan allí, bueno, ¿en qué consiste eso? Bueno, que alguien tome la Biblia, bueno, y aún creo que es una bendición que por lo menos pasen allá arriba con la Biblia, ¿no? Leen un texto, lo cierran, están unos que la lanzan y empiezan a contar historias, cuentos, testimonios, a dar algo así como de un motivacionismo psicológico, charlas motivacionales, y al final poner una música sentimental. Si quieren que la gente llore, le piden al del piano que toque una melodía en un tono menor, tonos que producen un sentido de nostalgia, y todo el mundo llora, y al final qué bendición, ¿cierto? Y todo el mundo sale bendecido. Bueno, eso no es predicación fiel y pura. Y si no hay eso, estamos frente a una secta. Así, los elementos doctrinales fundamentales que ellos tengan se parezcan mucho a los de la iglesia de Cristo, porque la predicación de la palabra es un elemento esencial e inherente a la naturaleza de lo que es la iglesia de Cristo. Quiero mostrarles a la luz de la Biblia en qué consiste una predicación fiel y pura, y les quiero dar un ejemplo. Vamos a ir todos, por favor, a Nehemías. Vamos a ir todos al capítulo 8. ¿Listo? Nehemías capítulo 8. Aquí vamos a encontrar un ejemplo claro de lo que es la predicación fiel y pura de la Biblia como marca distintiva de la verdadera iglesia de Cristo. Dice el versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza,
Dice en la última parte: y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Quiero ir explicando ciertas cosas que son muy importantes. Aquí encontramos a la asamblea de Dios reunida en un culto. Este es un culto que ellos van a darle a Dios. Hacía mucho tiempo que ellos no tenían un culto solemne a Dios, y luego que empieza todo este plan de la reconstrucción del templo y la restauración, ellos tienen un culto ante Dios. Es importante ver que la Biblia nos dice que en ese culto en el cual se iba a predicar fielmente la Biblia, esa iglesia o asamblea estaba compuesta por hombres, mujeres y todos los que podían entender. Si ya él dijo, si él habla de humanos y ya mencionó a los hombres y a las mujeres, ¿a quiénes creen que se refiere como y todos los que podían entender? A los niños. Es muy importante que los niños también participen del culto de adoración. Cuando a los niños se les saca del culto y se les lleva para una clase aparte, estamos causando que estos niños con el tiempo quieran que la iglesia sea simplemente un sitio de diversión, entretenimiento y con juegos, y cuando ya estén en la edad que los padres consideren para participar del culto, no querrán hacerlo porque el culto les parece algo cansón y aburrido. Este no es un principio bíblico. El principio bíblico es que los adultos y los niños, dice aquí, desde cuando pueden entender, estén en el culto. Y luego vamos a darnos cuenta que el contenido principal o la parte principal y más extensa del culto fue la predicación. Y los niños estaban allí. Hoy día, influenciados por las modernas teorías, tanto de la psicología como de la pedagogía, que nos dicen que un niño solamente tiene la capacidad de retener ¿por cuánto tiempo? Tatiana, ¿cuánto tiempo más o menos? 30 minutos como mucho, ¿verdad? Entonces hoy día, pues como nosotros hemos aprendido eso, se nos dice, no, pero qué crueldad, un niño de 6 años o de 7 años en el culto, y en esas predicaciones de algunos pastores como yo, que nos demoramos 60 minutos, 70 minutos. No, eso no está bien, el niño no va a aprender eso, y el lenguaje que se usa, no, más bien que ellos durante el culto vayan para una clase en particular. Bueno, eso no es un principio bíblico y no está bien. Es cierto que un niño no se concentra de la misma forma como se puede concentrar uno, pero no es cierto que ellos no puedan aprender. No se me olvidará nunca. Mi hijo Juan Sebastián, cuando él tenía 3 años, recuerdo que estábamos en el servicio y el pastor que predicaba siempre utilizaba un lenguaje un poquito alto, y yo cuando iba con Juan, y Juan estaba viendo para todas partes menos al pastor, y en la predicación si había un ruido él era viendo para allá, si entraba alguien era viendo, y recuerdo que ese día yo pensaba, pero ¿será que estoy perdiendo el tiempo aquí? Y más bien lo subo porque existía una clase para los niños de 2 años a 4 años y él tenía 3. Bueno, el pastor predicó, se terminó el servicio, iba con
Ana y los niños en el auto, y me sorprendió Juan, de 3 años, viendo para todas partes, y me dice: papi, el pastor dijo que Dios es amor. Yo dije: sí. Y el pastor dijo que Dios quiere que nosotros perdonemos a nuestros enemigos. Yo dije: claro que sí, Dios quiere eso. Papi, el diablo es enemigo de Dios. Yo le dije: claro que sí. Y entonces Dios, ¿por qué no lo perdona? Si Él nos pide que nosotros perdonemos a los enemigos. Bueno, no sé qué le respondí a él. No es algo fácil de responderle a un niño. Pero a lo que voy es, un niño de 3 años o de 4 años, así esté viendo para todas partes y pareciera que no está concentrado, los niños tienen una capacidad. Y es que ellos pueden estar haciendo algo y simultáneamente estar distraídos con otra cosa, y tienen esa capacidad de prestarle atención a las dos. A lo que voy es, no pienso que sea bueno, no pienso que se le haga bien a los niños cuando por lo menos durante el culto, ellos son sacados de él, porque es que pobrecitos, mira que es que aquí todo el tiempo sentado, no van a entender eso. No es verdad. Aquí encontramos a los hombres, mujeres y niños en el culto. Dice en el verso 3: y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Oiga, este culto sí fue largo, ¿no? ¿Cuántas horas hay entre el alba y el mediodía? ¿A qué hora es el alba? ¿Como a las 6 de la mañana? Vamos a ponerlo que fue desde las 6 de la mañana, ¿listo? Hasta el mediodía, o sea que fueron 6 horas, un culto que se demoró 6 horas. Ya se demora unos 5 minuticos más de los 30 minutos, y dicen: qué pastor tan abusivo, abusa del tiempo de la gente. 6 horas. ¿Saben qué es lo sorprendente? Sin orquestas. Si se dan cuenta, aquí no hubo un grupo de danza ni de música. Sin orquestas. Dice en presencia, y es importante, cuando la Biblia repite algo es porque debe prestársele atención. Leyeron la palabra de Dios 6 horas en presencia de ¿quiénes? Hombres, mujeres y niños. Esa es la razón por la cual digo, tenemos que tener mucha precaución con las teorías que la pedagogía y la psicología nos da hoy respecto a los niños. Aquí dice que estaban con los niños 6 horas oyendo la predicación. Verso 4. En el 3 dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, no a los chistes, no a las bromas, no a los cuentos, sino al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Aquí empieza el uso del púlpito. Y también quiero decir algo aquí. En el templo del Antiguo Testamento, ¿cuál era el mobiliario más importante, más visible o más grande? El altar. ¿Por qué razón? ¿Cuál era el elemento central del culto en el templo antiguo? Los sacrificios, no la predicación. Sí estaba allí, pero el elemento central del culto que el judío le rendía a Dios eran los sacrificios. Por esa razón el altar era el mueble más importante y más visible. Cuando Cristo viene y se instaura la fe cristiana, la iglesia cristiana sacó el altar de la iglesia y lo reemplazó ¿por qué? Por el púlpito.
el cual ya se empezó a usar unos siglos antes como parte fundamental de la sinagoga. Algo que no les dije es que el término griego sinagoge guarda mucha relación con el término eclesía. Solo que en el Antiguo Testamento o en la época greco-romana, sinagoge también representaba el edificio en el cual se desarrollaban las actividades. La sinagoga, que surge en el tiempo del exilio, cuando no tenían templo, era un sitio especialmente de instrucción. Allí no se hacían sacrificios porque solamente se permitían hacer sacrificios en el templo. Pero siendo que el pueblo estaba esparcido por el mundo con el fin de preservar su fe, se establecieron las sinagogas, las cuales consistían en la instrucción, y el elemento principal o más visible era el púlpito. Eso mismo se trae a la iglesia cristiana cuando Cristo viene y muere y el sacrificio del verdadero cordero es ejecutado y ya no se necesitan más sacrificios. La iglesia saca el altar y lo reemplaza por el púlpito. ¿Por qué? Porque la predicación fiel de la palabra iba a ser el elemento principal del púlpito. Del servicio. Luego, del siglo II al siglo XV, siglo XVI, en toda esta época de oscurantismo religioso, la iglesia católica sacó nuevamente el púlpito y recuperó ¿qué? El altar. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento central del culto católico? El sacrificio de la misa, a lo que ellos llaman el sacrificio incruento. Ellos en cada misa vuelven a sacrificar a Cristo. Por lo tanto, cuando usted entra a una iglesia católica, el mueble más grande y más visible que usted ve es el altar. En la reforma evangélica en el siglo XVI, los reformadores sacaron nuevamente el altar y recuperaron el púlpito, que es el elemento principal que nos dice que en el culto lo más importante o lo central, no que el resto no tenga importancia, pero lo central es la predicación fiel y pura de la palabra. Fue tanta la importancia que los reformadores le dieron que si usted va hoy día a un templo evangélico construido en el siglo XVI o XVII no sé, en Escocia, en Suiza, usted va a encontrar que el púlpito no era como los que se utilizan hoy, sino que era como especie de un balcón en una parte bien alta, de tal forma que cuando el pastor se paraba a predicar, todo el mundo lo veía. Y es lo que dice aquí. Si ustedes leen, en el verso 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. El púlpito era lo más alto, lo más grande, lo más visible en este culto. Y los reformadores entendieron esto, y entendieron que la predicación fiel y pura de la palabra, como el elemento central del culto, necesitaba que el púlpito fuera algo muy visible, que cuando uno entraba al templo, lo más atractivo que lograba ver uno era el púlpito, lo más grande. Pero en el siglo XX, los evangélicos sacaron el púlpito, o al menos lo combinaron con el altar, porque por lo menos yo escuchaba que decía: ¿cuántos vienen al altar? Y me preguntaba: ¿cuál altar? El altar es para hacer sacrificios, y luego de la muerte de Cristo no se necesita altar. Pero los evangélicos del siglo XXI volvimos invisible el púlpito. No sé si se han dado cuenta, si usted ve a los grandes predicadores de enlace, por ejemplo, los púlpitos son hechos en vidrio.
que no se vean. Posiblemente como síntoma de que la palabra de Dios es la gran ausente en cada culto. No digo que sea pecado si usted tiene uno de vidrio, pero pienso que el elemento más visible en un templo indica cuál es la centralidad que ellos tienen en el culto. Algunos evangélicos, cuando usted entra a un templo cristiano, ¿qué es lo más grande y qué es lo más visible que usted ve en la plataforma? La batería, dándonos a entender que el elemento central del culto de muchos evangélicos hoy es la música, y la música rumbera. Sí, el rock, pop. Hemos cambiado la centralidad de la predicación de la palabra por otras cosas, y cuando eso pasa, las cosas no están bien. Sigo con el texto. Dice verso 5 en la última parte: y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. El amén es un elemento fundamental del culto de adoración. Aunque uno ve que es una palabrita de 4 letras que todo el mundo usa por allí indiscriminadamente, realmente el amén es un elemento central en el culto que le damos a Dios. Por tal razón, el amén debe ser usado bíblicamente. ¿Qué significa eso? Eso de que uno dice: ¿cuántos tienen ya el texto? Amén, amén, amén. Bueno, yo no encuentro ese uso en la Biblia. No. ¿Cuántos van a ir para el paseo dentro de 5 días? Amén. No. El amén en la Biblia tiene otro uso. Les animo para que en sus lecturas bíblicas miren en qué ocasiones se usa el amén. El amén, como el aleluya en el culto, tiene una función importante. Es una reafirmación de las verdades que hacemos sobre Dios y sobre Cristo. Es una reafirmación y una aceptación que la iglesia da de las oraciones públicas, de los himnos públicos, de la predicación pública. Por lo tanto, debe ser usado de una forma apropiada. En la Biblia, el amén se usa casi siempre al finalizar una doxología. ¿Qué es una doxología? Son declaraciones de adoración y exaltación a Dios. Al finalizar esto está un amén. ¿Cuándo más encontramos el amén? Al finalizar ciertas oraciones. Amén, es decir, aquí está, Pablo dice: si alguno ora en lengua extraña, ¿cómo dirán los que oyen el amén? O sea, el amén es un medio para que toda la congregación que está siendo guiada por una sola persona en la oración, al final, cuando ellos dicen amén, lo que ellos dicen es: esa es la oración de todos nosotros. Nosotros estamos de acuerdo con eso. En la Biblia, el amén se usa casi siempre luego de que se exalta la eternidad de Dios. Cuando se dice: y Él vive por los siglos de los siglos, se termina siempre con un amén. Cuando se exaltan los atributos de Dios, hay un amén. Pero nosotros lo que hacemos es, cuando el predicador bien entusiasta dice: y hermano, tú eres un hijo del rey y Dios quiere que seas próspero, amén. ¿Ok? Allí les dejo esto para pensar. Amén. Amén. Okay.
Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, dice el 7, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetá, y eso para los que se casen pronto, ¿no? Y quieran nombres. Aquí está: Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Dice el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿En qué consistió la predicación aquí? Traen el libro, leen el libro y explican o dan sentido a lo que el libro dice. ¿Por qué se necesitaba que incluso en tiempos del Antiguo Testamento ya le tuviesen que dar el sentido a la lectura? Bueno, porque las lenguas no son muertas. El significado de los términos que las lenguas tienen va cambiándose y modificándose con el paso del tiempo. Eso mismo pasa en nuestra lengua. Si usted lee un libro escrito en español en el siglo XVII o en el siglo XVIII, hay muchas cosas que nosotros no vamos a comprender, aunque sepamos el significado actual de los términos. No los vamos a entender conforme a lo que el autor quiso decir, porque el significado de los términos cambia. Lo mismo pasa aquí. Aquí nos encontramos con una generación post-exílica. Había pasado mucho tiempo luego de la escritura de los libros de la ley de Moisés. El lenguaje había cambiado, por lo tanto se necesitaba gente experta que conocía el significado original para que actuara como puente explicando la lectura de ese libro al pueblo. Y eso es lo que es una predicación. La predicación no es un tiempo para que el predicador haga una demostración de la elocuencia que él tiene. No, la predicación es simplemente actuar como un puente para que la congregación entienda en el lenguaje de hoy lo que originalmente el autor bíblico quiso decir. No es nada más. Aquí ellos leen el texto, le ponen el sentido y obviamente hay una aplicación. Eso es la predicación fiel y pura. Leer el texto, explicar el texto y hacer algunas aplicaciones o aplicar el texto. Cuando nosotros hacemos esto, no tenemos que estar sufriendo como algunos de sobre qué voy a predicar el domingo, qué voy a hacer. No, si nosotros vamos y tomamos la Biblia de una forma sistemática y predicamos capítulo por capítulo y nos centramos en la lectura del texto y explicar el texto, no hay tiempo para chistes, no hay tiempo para testimonios, no hay tiempo para bromas, y el predicador queda con la convicción de que el pueblo oyó la palabra de Dios, que no fue mi palabra sino la de Dios. Bueno, esto significa que para hacer una predicación fiel, si no somos conocedores de las lenguas bíblicas, por lo menos vamos a tener unos buenos materiales que nos permitan entender y comprender cuál era el significado original de los términos que están en la Biblia. Si se dan cuenta, no es nada complejo, pero sí exige una gran responsabilidad. La pregunta es: ¿en cuántas iglesias evangélicas hoy se está predicando así? Así que para el que preguntó que si ser arminiano significaba que eran falsa congregación o no, creo que una de las cosas que debemos preguntarnos es: ¿están predicando la Biblia?
Si están hablando de otras cosas, entonces no tienen una de las marcas fundamentales y por lo tanto no son iglesia. No significa esto que predicación fiel y pura significa que todo lo que el predicador dice es revelado por el Espíritu Santo y no hay posibilidad de equivocación. No. Los instrumentos que Dios está usando son vasos de barro, hombres falibles. Y en toda predicación se mezclan también los pensamientos humanos. A lo que se refiere con predicación fiel y pura es que el predicador se esfuerza en lo máximo posible por sujetarse y someterse al texto bíblico. En lo máximo posible. Y Dios da su bendición. Y cuando uno escucha una predicación fiel y pura, aunque no sea dada con términos elocuentes, sino dado por un campesino, tal vez un poco iletrado, pero él trata de ser fiel al texto, a pesar de que no profundice mucho en el texto, el Espíritu Santo bendice esa predicación y alimenta y da crecimiento a la congregación. Aquí quiero aprovechar para insistir en algo. Pablo dice que a Dios le plació usar la locura de la predicación como medio para que el evangelio se extienda en el mundo y en nuestras vidas. Pero es la predicación dada por el pastor de tu iglesia. Una práctica muy común que he visto hoy, incluso en algunos que se acercan a la fe reformada, es que son cristianos de internet. Y pueden recitar al pie de la letra predicaciones de MacArthur, de Sproul, de Sugel, de Paul Washer y de otros más. Pero no son miembros de esas congregaciones. Si bien es cierto que yo puedo escuchar una predicación por internet y recibir alguna bendición, la bendición más grande la recibiré oyendo la predicación de mi pastor. Así no sea tan elocuente, así no cite tantos libros, así sobre el griego sepa poco. A Dios le place bendecir a los miembros de una iglesia de una manera especial por medio de la predicación de su pastor. Bien.